Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hace poco estuvimos hablando de las diferencias entre los textos no literarios y los textos literarios. Hoy vamos a establecer algunas diferencias entre la poesía y otros géneros literarios. Vamos a hablar un poco de manera no conclusiva, por supuesto, porque de hecho cuando uno explora libros como por ejemplo El arco y la lira de Octavio Paz, va a caer en la cuenta que hay él mismo lo dice, una gran indeterminación en el concepto de poesía. Pero vamos a hacer todo esto no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Entonces, con esta salvedad hecha del carácter conceptualmente por lo menos multívoco que tiene la poesía, vamos a hablar de algunos elementos distintivos que esta presenta frente a otros géneros literarios. Esto parecería algo, por decirlo así, una perogrullada, ¿no? Algo realmente obvio, pero no es tan simple como parece. Debemos recordar que en un principio, de hecho, la definición que existía frente a la poesía anteriormente, en la época clásica, la poesía se remitía a todo tipo de ficción verbal. Es decir, que esa diferencia que estaba establecida, por así decirlo, desde Aristóteles, duró más o menos hasta el siglo XVIII. Ahora, la poesía hoy se circunscribe a un género, uno de los tres géneros, sobre todo particularmente el género lírico, y desde allí la poesía también, o la lírica, se había identificado con el verso. Sin embargo, en la antigüedad ya se sabía que el verso no era privativo de la poesía. De hecho, había varias obras de carácter didáctico o incluso científico escritas en verso, pero que no tenían una intención de comunicabilidad poética. De igual manera, hay, de hecho, prosa poética o poemas, incluso o poemas en prosa. Entonces, lo primero es tener eso en cuenta. Sin embargo, como la división o la tridivisión que ha quedado vigente, ¿cierto? Es género lírico, que es distinto, es decir, lo que vendría a ser la poesía, que es distinto a la épica o la narrativa, y el drama, que es lo que tiene que ver con el teatro. Entonces vamos a mantener esta tridivisión respecto de la poesía. Entonces tendríamos primero que ver una diferencia, un matiz de orden histórico de cómo el concepto de poesía, primero anclado, es decir, que primero abarcaba toda la ficción, después unido de alguna forma la lírica al verso como tal, ya después se van admitiendo otras formas, entonces una matización de orden histórico. Otra característica, la poesía como una expresión de la subjetividad. En esto nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy insistentes. Una cosa es reducir la poesía a un mero mundo interior, a un solipsismo, a un mero diario de expresión. Una cosa muy distinta es admitir que hay una cuota de subjetividad, una cuota del yo del autor en el poema. Eso no significa que lo abarque o que se agote el análisis del poema en el autor. Evidentemente es una expresión de la subjetividad, no al nivel tal como se llevó en el romanticismo, pero nosotros consideramos que evidentemente se puede, y de hecho se manifiesta un estado interior, una emoción, una experiencia personal, una reflexión. Lo que no estamos de acuerdo es reducirlo únicamente a eso. Entonces la poesía también sería una expresión de la subjetividad, teniendo en cuenta estos matices. Otra característica es la brevedad y condensación que existe en el poema. O sea, el poema es breve y en cuanto a breve, condensa una serie de ideas, de símbolos, de pensamientos, de imágenes. Esa idea de la imagen, la idea y la extensión, ese tríptico poético del que hemos hablado ya en el canal, es un elemento fundacional de la poesía en cuanto a su extensión. La brevedad no significa que exista una pobreza en el contenido, sino que la misma dimensión poética está generada y está dada de los términos tales cuales, o los términos que, por mediante algunos símbolos y mediante algunas relaciones entre significante y significado y el referente que se quiere dar a entender allí,
se logre condensar de una manera mucho más precisa en la poesía con otra intencionalidad distinta a lo que sucede, por ejemplo, con géneros de una mayor extensión, como el cuento o la novela o el ensayo también. Entonces, no, en la poesía, y lo habíamos hablado también en un video anterior, a diferencia del tema de la narrativa, no, en la escala de tiempo, y lo vamos a ver inmediatamente en otras características, no está dada en un antes, un durante y un después, sino que de alguna forma se va extendiendo ese momento intensificado. Entonces también ese énfasis que se hace en el momento tiene que ver con la condensación. Ahora bien, otro elemento que se da tiene que ver, como ya habíamos dicho, la poesía tendría un carácter antipragmático. Es decir, el poema no se escribe para resolver un problema concreto, para abordar una problemática, para expresar una idea, digámoslo así, con fines instrumentales, como si evidentemente puede ser, por ejemplo, un ensayo, sino que es antipragmático en cuanto y en tanto su intención no es resolver un problema o describirlo, sino que explora, recrea, reinterpreta la realidad mediante el lenguaje. Y en ese sentido se aparta de la descripción propiamente dicha, de la narración o de la argumentación. Otra característica que también podemos rastrear, la importancia de la forma, ¿cierto? Para algunas escuelas, de hecho, eh, no, los formalistas, de hecho, lo definían desde allí el lenguaje poético en oposición al lenguaje cotidiano. También tendríamos esa característica. Y también que de alguna forma, como habíamos dicho anteriormente, la poesía no tiene o no está en los términos de un principio o un final, sino que trata de alguna forma de abarcar tiempo y espacio, ¿cierto? Dentro de esa dimensión, dentro de esa esfera poética, funcionan diferente a como funcionan en la narrativa. Usted toma una novela y la comienza pues a leer al margen de la analepsis, de la prolepsis, de cualquier otro recurso que usted utilice, usted va a ver cierta secuencialidad, cierta linealidad, pero eso no necesariamente sucede en la poesía. Entonces también hay que tener en cuenta estos elementos. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Más allá de un puro ornato teórico o académico, eso nos sirve también a la hora de escribir y a la hora de reflexionar sobre la poesía, tener en cuenta entonces cómo lo vamos a expresar, pues es muy importante. Entonces no significa que hay unos temas más apropiados o unos menos apropiados. Si usted tiene el conocimiento general, por ejemplo, de física cuántica, usted podría escribir un poema sobre eso, pero no va a ser ni la misma intencionalidad pragmática de la física cuántica cuando usted la explique, si usted es docente o usted trabaja con esto, por dar un ejemplo extremo. No va a ser la misma finalidad que en la poesía. O si usted es arquitecto, lo mismo. Una cosa es que usted diseñe un plano o busque información sobre nuevos diseños, nuevas estructuras en cuanto a arquitecto o ingeniero civil. Y si usted también es poeta, también usted puede plasmar ese conocimiento de la arquitectura en el poema, pero la intencionalidad es completamente diferente, el lenguaje también es diferente. Entonces tener en cuenta eso a la hora de escribir un texto o el otro. Y estos matices tan propios de la poesía, que la hacen tan particular. De todas maneras, déjanos saber tu opinión, te invitamos a suscribirte al canal, compartir el contenido, comentar. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.